God, thank you for your word tonight. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Thank you for what you seek to do in our hearts Gracias through por your lo que word. buscas hacer en nuestros corazones. So speak to us tonight, Jesus. Háblanos en esta noche, Jesús. We open ourselves up to receive what you have to Nos say abrimos to para us. recibir lo que tienes para nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I just want to read one verse of scripture tonight. Solo quiero leer un versículo de las Escrituras And esta noche. we're gonna preach around this story, but I just want to read one verse of scripture for you tonight Y vamos a predicar sobre esta historia, pero solo voy a leer un versículo. from John chapter number 6. Juan capítulo número 6. The Gospel of John chapter number 6. There's a really familiar passage of scripture, Hay un pasaje muy familiar que está en la Escritura and we'll talk about the story. y vamos a hablar de la historia. I just want to read John chapter 6 verse number 9. Is Pero that voy a all leer right? 6:9. Here's what it says. Esto es lo que dice. There is a lad here Aquí está un muchacho who has 5 barley loaves que tiene 5 panes de cebada and 2 small fish. y 2 pececillos más. But what are they among so many? ¿Qué es esto para tantos? What are they among so many? ¿Qué es esto para tantos? You may be seated. Pueden tomar su lugar. What I've shared over the last couple years with the students is that I love superhero movies. Lo que les he compartido mucho a los alumnos últimos años es que a mí me encantan los superhéroes. I mean, at 30 years old, I still love superhero movies. A la edad de 30 años todavía me encantan los I superhéroes. still go to the theater and see them 4 or 5 or 6 times. Todavía voy a los teatros y veo 3, 4, 5 veces. My wife has to come along with Mi me. esposa, por supuesto, tiene que venir conmigo. I drag her with me to Yo all la the arrastro movies. conmigo. Recently, we were having a conversation, Recientemente conversábamos and she asked me, "What is it about these movies you love so y me much?" decía, ¿qué es lo que te gusta tanto de estas películas? I Yo. am an analytical, super deep type of thinker, so I had to give her a deep answer. Yo soy un poco pensador profundo, así es que tuve que darle una respuesta profunda. And this is what I discovered. Y esto es lo que descubrí. I love the stories. Me encantan las historias. I love the storyline. Me gusta la línea de la historia. But at its core, it's the same story. Pero en lo central, es la misma historia. The world is in trouble, El mundo está en problemas and we need a hero to save the day. y necesitamos un héroe que salve el día. If the truth is told, that's our faith story. Y la tonight. verdad es que esta es nuestra historia de fe. We were in trouble, Nosotros estábamos en problemas and we need a hero to save the y day. nosotros necesitábamos un héroe que And is salvara there el día. anybody in the house tonight that can testify that Jesus was your hero? ¿Alguien está en la casa que pueda testificar que Jesús that es su he héroe? showed up right in the nick of time and Que él saved llegó the justo a day tiempo y and salvó el saved día your y life salvó and tu picked vida you up and y te turned you levantó y around. te transformó. This is the story of our lives. Esta es la historia de nuestra vida. But if the truth were told, Pero la verdad es, the world is still in trouble. el mundo sigue en problemas. And Jesus Y Jesús still wants to save the day. todavía quiere salvar el día. But now he has enlisted us as sidekicks. Pero ahora Él nos ha enlistado como sus acompañantes. Jesus desires for all of us to play a role or play a part in the salvation of many around us. Él desea que todos juguemos un papel en la salvación de todos aquellos que nos rodean. What if I told you that God has given you a part to play in this hero Que si yo story? les digo que Dios les ha dado una parte que ustedes tienen que ejercitar para esta parte de la historia de héroes. What if I told you that there is a role or responsibility that you have in order to help change the world? Que si yo les digo que ustedes tienen un papel y una responsabilidad que cumplir para transformar este mundo. I'll prove it to you in this text Te lo tonight. voy a comprobar en este texto. This story Esta is historia mentioned in all 4 of the Gospels. Está en los 4 evangelios. The setting is interesting, and there are different details in all 4 Gospels. But here Es is the interesante, hay gist. diferentes detalles en cada Here's the evangelio. gist of the story. Jesus
Pero Jesús, after hearing about the death of John the Baptist después de escuchar de la muerte de Juan el Bautista and sending the disciples away to do y ministry, enviando a sus discípulos a hacer el ministerio, brings the disciples back to himself él regresa a los discípulos con él and decides to take them on y vacation. decida llevarlos de vacaciones. The Bible says they get on a boat La Biblia dice que se fueron en un with barco the intentions of heading to a discluded or to head to a secret location. y ellos estaban para transportarse a una locación secreta. But a group of people in need show up. Pero un grupo de gente que estaba en necesidad aparecen And they chase the disciples and Jesus to the other side of the sea. y persigan a los discípulos y a Jesús hasta el otro lado del mar. When Jesus and the disciples get off the boat, the Bible says that Jesus sees this group of people in need like sheep without a shepherd. Cuando ellos se bajan de la barca, dice la escritura que ellos ven a estas personas como ovejas sin pastor. And instead of running away from them, he spends time teaching them. Y en lugar de huir de ellos, él pasa tiempo enseñándolos. Because the first thing Jesus understood Porque la primera cosa que Jesús entendió is that the world needs the word. es que el mundo necesita la palabra. So Jesus spent all day teaching them. Así es que Jesús pasó todo el día And the enseñándoles. disciples say to Jesus, Jesus, it's been a long day. Y los discípulos le decían a Jesús, ha These sido people muy largo el need día food. y esta gente necesita comer. Send them away to get food. Envíalos a que vayan a comer. You know, the interesting thing about the disciples Lo interesante de los discípulos is that they saw the need, es que ellos vieron la necesidad, but they were so selfish they wanted to send the people away. pero eran tan egoístas que lo mejor era enviarlos lejos. Jesus looks at the disciples Jesús ve a los discípulos and says, y dice, feed them. dales de comer. Here's the problem. Este es el problema. According to the text, there are over 5,000 men there, not counting women and children. De acuerdo al texto, había 5,000 personas, Many no contando los niños y mujeres. theologians suggest that it was over 15,000 people there. Los teólogos sugieren que había más de 15,000 personas. So the disciples look at Jesus and say, how? Y los discípulos ven a Jesús y dicen, ¿cómo? Watch this. They have a need, but we don't have the means to meet the need. Había una necesidad, pero nosotros no tenemos las formas de suplir esa necesidad. Essentially, the disciples felt helpless Esencialmente, los discípulos se sentían impotentes because the world had a great need porque el mundo tenía una gran necesidad and they didn't feel like they had anything to help meet the need. y ellos sentían que no tenían nada que pudiera suplir esa This necesidad. is the theme of the hero movies. Esto es el asunto de las historias de héroes, There películas. is a need Hay una necesidad and somebody has to meet the need. y alguien tiene que llenar esa But necesidad. the disciples didn't have enough to make it Pero happen. los discípulos no tenían suficiente para que esto ocurriera. The disciples said we would have to work for months and years to make enough money to feed this crowd. Los Jesus. discípulos probablemente decían que tenían que trabajar por años para poder suplir esa necesidad. Jesus said, Pero Jesús dijo, what do you have? ¿qué es lo que tienes? John's account gives us two details. Lo que cuenta Juan, hay dos detalles. Detail number one El primer detalle is that Jesus already knew what he was going to do to meet the need. es que Jesús ya sabía lo que iba a hacer para suplir la necesidad. It's in verse number 6. Está en el versículo número 6. When he told the disciples Cuando él le dice a los to discípulos, find something to feed the people with, encuentren algo para alimentar a esta gente. Jesus already had a solution to the problem. Jesús ya tenía una solución para el problema, But the solution to the problem pero la solución al problema was found in a little boy with a little lunch. se encontraba en un pequeño niño con un pequeño lonche. Here's the text. Es lo que dice el texto. In this huge crowd En esta gran multitud is one little boy hay un pequeño niño with one little lunch con un pequeño lonche that Jesus planned to use que Jesús estaba planeando usar to meet the needs of the entire multitude. para suplir la necesidad de la multitud entera. Oh, this is good to me. Oh, esto es bueno. What if the world was waiting on the little bit that you have? ¿Qué si el mundo está esperando lo poquito que tú tienes? And I hear you saying, well, God, I don't have enough. Te oigo decir, Señor, pero no But the tengo question suficiente. is not, do you have enough? Pero la pregunta no es tienes It's give suficiente, me what you have. es dame lo que tienes. This is how Jesus wants to use you. Esto es como Dios quiere usarte. He doesn't care how much you have. A él no le interesa cuánto He tienes. just cares that you're willing to give him what you Él no have. me le interesa si estás dispuesto a darle lo que tienes.
Tonight I want to look at this text Esta noche quiero ver este texto from the vantage point of the little boy. del punto de vista de este pequeño niño. Because this little boy Porque este pequeño niño does not have much. no tiene mucho. But there are a couple things about this little boy Pero hay in the unas cuantas text cosas de este niño en este texto that qualify him to be a good que lo sidekick cualifican for para Jesus. ser un buen compañero de Jesús. First, Primero, the Bible says la Biblia dice that this multitude que esta has multitud been with Jesus all day. han estado con Jesús todo el día. They chased Jesus from one side of the sea to the other. Persiguen a Jesús de un lado del mar hasta el otro. And in this great multitude Y en esta gran multitud is a little boy. hay un pequeño niño. This little boy probably left his house that morning Este niño probablemente dejó su casa en la mañana with a little lunch from his mom, con un pequeño lonche que le dio su mamá, not knowing what he was going to do that day. sin saber qué es lo que iba a hacer ese día. But when he saw Jesus, Pero cuando él vio a Jesús, decided to spend his day, decidió with pasar su Jesus. día con Jesús. nobody made him follow Jesus. Nadie lo obligó a seguir a Jesús. But this little boy Pero este decided pequeño to chase niño after decidió Jesus perseguir for a Jesús himself. para él mismo. And if you want to be used by God, Y si tú quieres ser usado por Dios, you need to first make the decision Tú tienes que that hacer la above decisión all else you just want to be with que Jesus. por sobre todas las cosas solo quieres Here's a little estar con boy Jesús. who had a lot of options of things to Este do. pequeño tenía muchas But opciones, when he laid his eyes on Jesus, pero cuando puso su mirada en all Jesús, he wanted to do is be in his todo lo que presence. quería hacer era estar con él. The text will suggest El that this texto little sugiere boy, que este pequeño, without his family telling him to do so, sin que su familia le dijera, sat and listened to Jesus preach for hours. se sentó a escuchar a Jesús enseñar Because por all horas. he wanted to do Era todo lo que él was quería. get to know Jesus. Come Quería here. conocer a Jesús. If you want to be used by Si Jesus, tú quieres ser usado por you need Jesús, to have such a desire to tú get tienes to que know tener un Jesus deseo de that conocer you'll a spend Jesús. hours getting to know His que Word vas a and you pasar won't get horas bored. conociendo su palabra y no te vas a aburrir. Maybe the reason we aren't being used by God Quizás la razón por is qué no because somos we're usados por bored Dios by His Word. es porque no nos hemos apegado a su palabra. I have a problem Yo tengo un problema with people who say they're Christians con la gente que dice que es cristiana and don't love God's Word. y no aman la palabra de Dios. I have a problem Yo tengo un problema with people who say they love Jesus con gente que dice que ama a Jesús and don't love God's Word y no aman la palabra de Dios, because the two are the same thing. porque las dos son una sola cosa. John chapter 1 says it Juan this way. capítulo 1 lo dice de In esta the manera. beginning was the Word, En el principio era el and the verbo Word was with God, y el verbo era con and Dios the Word was God. y el verbo era Verse Dios. 14 says the Word became flesh El 14 dice que and la dwelt palabra se among hizo us. carne. Revelation 19 Revelaciones says o that Apocalipsis when 19 Jesus dice returns, que cuando Jesús written regrese, on him is the Word of God, que Él es la palabra de suggesting Dios, to us that sugiriéndonos the Word of God is que la not palabra de merely a Dios book. no solamente It es is un a libro, person. es una It persona, is Jesus. es Jesús. And if you don't love the Y Word, si tú no amas la you don't palabra, love Jesus. tú no amas a Jesús. Here's a little boy Aquí hay un pequeño who niño has such a love for Jesus. que amaba tanto a He sat Jesús through an hour, 2 hours, 3 que se hours sentó worth of a 2, 3 sermon horas just para to grow. oír ese sermón y recibir. And if you want to be used by God, Si quieres ser usado you got to por make a Dios, decision to love His Word as Tú much tienes as que you love hacer your la time. decisión de amar la palabra así como amas a Dios. If you want to be used by Si God, quieres ser usado you got por to make Dios, a decision that you love the Word more than you love anything Tienes else. que decidir amar la palabra más Here que is a cualquier otra little cosa. boy Aquí hay un who pequeño niño wasn't forced to hear a que no sermon. fue obligado a escuchar un sermón. He decided he wanted it for Él himself. decidió que lo quería para él. The text says El texto that dice this little boy que este pequeño by himself spent all day solo pasó todo el día listening to Jesus. escuchando a Jesús. The Bible says La Biblia dice that after hours this crowd gets hungry, que después de muchas horas esta multitud le da hambre and Jesus asked the disciples, "What do you have?" y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué tienen? So can you imagine Imagínense, the disciples los discípulos walking through this massive crowd caminando en medio de la multitud, trying to figure out tratando de figurar who has any food. quién tiene comida. Now I'm not a mathematician, Yo no soy matemático. but I think the odds would suggest Yo creo que puede sugerir esto, that more than one person que had más de food. una persona tenía alimento. But in this entire crowd, Pero en toda esta multitud, only one person was willing to give what solo they una had to persona Jesus. estaba dispuesto a dar lo que tenía a Jesús.
I believe Yo creo that there were people in the crowd with food, que había personas en la multitud que tenían comida, but because it was only enough for them, pero porque solo era suficiente para they ellos, didn't want to give it away. no lo querían dar. Here is the tension of the text tonight. Esto es la atención que queremos poner al texto One of esta the noche. disciples finds the little boy's lunch. Cuando los discípulos encuentran este lonche del pequeño And the disciple says to the little boy, "What do you have?" y el discípulo le pregunta al niño, ¿qué es lo que tienes? And it's not in the text, but I just No está have en el to texto, infer from pero my es spiritual inferido imagination that the little boy says, "I don't have much. Que el niño quizás dijo, no tengo It's mucho. not a lot. No, I only have Es mucho. two little pieces of fish solo tengo 2 pequeños peces and 5 barley loaves of bread." y 5 panes de cebada. This meal was a very, very small meal. Este alimento era muy pequeño. In fact, the term barley loaves is literally means that it is bread that is so small and so useless that people didn't eat it, animals did. La expresión pan de cebada era una expresión de un pan que era tan pequeño que se daba a los animales solamente. It was the food of the poor. Era la comida de los pobres. Not even enough to make this little boy full. Quizás ni siquiera lo suficiente para que este niño But I llenara. can imagine Pero me puedo imaginar this little boy a este pequeño niño telling the disciple, diciéndole a los discípulos, "I don't have much, no tengo mucho, but I'm willing to give it to you if you take it to Jesus." pero estoy dispuesto a dártelo a ti si tú se lo llevas a Jesús. Here is a little boy Aquí hay un pequeño who niño was willing to give what little he had. que tenía disposición de dar lo poco que tenía a Jesús. He didn't have much, Él no tenía mucho, but everything he had, pero todo lo que tenía, he was willing to give to él estaba Jesus. dispuesto a dar a Jesús. I need you to Yo understand necesito tonight que entienda esta noche that you might not have much, que quizás no tengas mucho, but Jesus doesn't care how much you pero a Jesús have. no le interesa qué tanto tú He tienes. just wants you to be willing to give it to Él him. solo quiere que estés dispuesto a Because dárselo. what you got to understand about Jesus Eso es lo que tú tienes que is entender de that he Jesús, masters in multiplication. que Él es experto en multiplicar. It might not be much in your Quizás no hands, sea mucho en tus manos, but in his pero en hands, sus manos it's more than enough. es más que suficiente. The Bible says La Biblia dice that this little boy que este pequeño niño gives the little bit he has to le da lo Jesus. poco que tiene a los discípulos. Can I paint the picture for you tonight? ¿Le puedo pintar el panorama esta noche? Over 15,000 people. Más de 15,000 personas. And Jesus Y Jesús only has solo tiene a little boy's lunch. el lonche de un pequeño niño. Jesus Jesús knew what he was going to do about their hunger. sabía lo que iba a hacer con el hambre de esta gente. But all Jesus planned Pero todo lo que Jesús planeó was to have a little boy es tener un pequeño niño with a little lunch. con un pequeño lonche. Jesus' plan looks insufficient El here. plan de Jesús parece que no es suficiente. Jesus knew what he was going to do, Jesús sabía lo que él iba a hacer, but his plan pero su plan to feed 15,000 para plus people alimentar a más de 5,000 personas was putting a 15,000 little personas. boy es usar un pequeño niño with a little lunch con un pequeño lonche in the middle of the crowd. en medio de la multitud. Can I tell you that if you're saved today, Le puedo decir que si usted es salvo hoy, you usted have been given se le ha dado a gift? un regalo, un don. If you're saved tonight, Si eres salvo, there is a gift in you. hay un regalo en ti, un don en ti. And it may not be massive to you. Y quizás no sea algo grandioso para ti. It may not be a lot to you. Quizás no sea mucho para ti. But Jesus says, give Pero it to Jesús me. dice, dámelo. Because ¿Por qué? the world needs Porque el mundo necesita what you have. lo que tú tienes. The world needs El mundo necesita what you have. lo que tú tienes. What if the solution ¿Qué si la solución to the problems you see a in your los problemas communities, que ves en la to the comunidad, problems we see in a our los problemas cities, que vemos en nuestros hijos, was found in the little bit that se you have? encontrara en lo poquito que tú tienes? What if ¿Qué si you would give what you consider to be insufficient to que si tú Jesus? dieras lo poquito que tú consideras insuficiente y se lo das a Jesús? The text El texto paints a picture, pinta un and I'm panorama, almost finished, y ya casi termino, of a boy de un niño who decides que decide to give everything he has to de dar Jesus. todo lo que tiene a Jesús.
even though it wasn't enough for him, aun cuando no era suficiente para él. Jesus Jesús takes toma the little boy's lunch el pequeño lonche del niño and he blesses it. y él lo bendice. Jesus Jesús blessed bendijo the little bit lo poco that the boy had. que el niño tenía. Oh my God. Dios mío. Jesus Jesús blessed bendijo the little bit lo poquito that the boy que had. el niño tenía. All I'm trying to get you to see Todo lo que yo quiero que tú is that veas, even though it doesn't seem sufficient to you, que aunque no parezca suficiente if para ti, Jesus blessed it, si Jesús then lo it's more bendijo, than enough. hay más que If suficiente. Jesus blessed Si it, Jesús lo he bendijo, said it's good enough for me él to dijo, "Es use." suficiente If para que yo Jesus lo blessed use. it, Si he Jesús lo means he can bendijo, do something with it. él All puede I'm hacer trying to algo get con you to ello. see Yo quiero is que tú what veas looks insufficient to you que lo que has es been blessed insuficiente by para ti y ha Jesus. sido And bendecido if he por Jesús. blessed it, Y si he él lo blessed it bendijo, because he knew he could do something él lo with it. bendijo porque sabe que puede hacer algo con ello. I know it doesn't seem like much, but it's blessed by Yo Jesus. sé que no parece mucho, pero es bendecido por I Dios. know you feel insignificant and inadequate, but you've been blessed by Sé que te Jesus. sientes I insuficiente, know the world wants you to pero feel like Dios you're te not bendijo. good enough, Quizás but you've sientes been que no eres lo blessed by suficiente, Jesus. pero has sido And bendecido por because his Jesús. hand is on you, Y la that bendición de means su you mano have está sobre purpose. ti. Because Tienes his hand propósito. is on you, that means Porque you su have bendición está en value. ti, es que Dios tiene propósito para ti. Jesus Jesús blesses bendice the little bit that the lo boy had. poquito que el niño tiene. But after he blessed it, Pero después de que lo bendijo, he started to break it. él empieza a quebrarlo. Now, I need you to understand what's happening in the story. Necesito que entienda esta historia. Jesus Jesús sends the disciples envía a sus discípulos to sit the crowd down a que in sienten groups of a la 50 to multitud 100. en grupos de 50 a 100 personas. Now, in the ancient Near East, or En in the Israelite culture, En aquel entonces la cultura de los israelitas, at that time, en ese tiempo, they didn't eat at dinner tables like we're used no to eating. comían a la mesa como nosotros lo hacemos. They sat around in groups to Ellos eat. se sentaban en grupos. So when para comer. Jesus sent them to sit the people down, Así es que cuando Jesús los envía a sentar a la he gente, was actually sitting the people in what are called dinner groups. lo que realmente Jesús mandó a hacer es que se sentaban en grupos para cenar. So Jesus Así es que Jesús prepared the people preparó a la gente to receive para recibir before there was provision. antes de que hubiera provisión. Jesus told the people Jesús le dijo a la gente to sit down que se sentara like you're about to eat, como que estaban a punto de comer even before you see antes de que vieras a meal in your face. la comida delante de ti. Jesus told the people Jesús le dijo a la gente, to sit down and wait siéntense y for esperen a meal that you don't see. por una comida que no pueden ver. And while the people were preparing for the Y meal, mientras la gente se preparaba para la Jesus cena, wasn't cooking it, he was breaking it. Jesús no estaba cocinando, estaba quebrando. Something good happens when Jesus breaks stuff. Algo sucede bueno cuando Jesús rompe. Jesus starts to break Jesús empieza a the romper bread el pan and the fish. y los peces. And the disciples Y los discípulos come vienen to receive para recibir bread and fish el pan y el to pescado pass out to the people. para repartir a la gente. And according to the text, Y de acuerdo al texto, the disciples get bread and fish. los discípulos toman el pan y el pescado, They take it to the groups. los llevan a los grupos, But every time they go back to get pero cada more, vez que van y regresan por más, Jesus is still breaking Jesús food. sigue partiendo el pan, la comida. In your hands, it's En limited. tus manos está limitado. But in his Pero en hands, sus it's an manos unlimited No supply. tiene límite la provisión. In your hands, En it doesn't tus look like manos much. no parece mucho, But in his hands, pero he en can sus keep manos multiplying it. Él multiplica. How long did Jesus multiply ¿Por the little cuánto boy's tiempo lunch? duró Jesús multiplicando el lonche del niño? Until everybody ate all they wanted to eat. Hasta que todos comieron todo lo que quisieran. Now, remember I told you Recuerda que le dije that the little boy's lunch wasn't even enough for him, que el pequeño lonche del niño no era ni siquiera suficiente para él, but in Jesus' hands, pero en las manos de Jesús it was more than enough for him and everybody era else. más que suficiente para él y para todos los demás.
It wasn't enough for him when it was in his hands. No era suficiente ni para él cuando estaba en sus manos. But when he gave everything he had to Pero cuando le dio Jesus, todo lo que tenía a Jesús, he went home full. él se fue lleno a casa. Now you have to Usted understand tiene que entender that this boy was from a poor home. que este niño venía de una casa pobre. So he had never really known what it was like to get more than enough Así es que él nunca sabía lo que era recibir más que suficiente. until he gave his little bit to Hasta que le dio lo Jesus. poquito que tenía Jesús. How did this boy ¿Cómo es que este niño go from lack se fue de no tener to abundance? a abundancia? Saying yes to Jesus. Diciéndole sí a Jesús. All I really want you to see tonight Todo lo que yo quiero que usted vea esta noche, is that the only thing keeping you from abundance is your yes. que lo único que le está deteniendo a usted de su abundancia es su sí. All I want you to see tonight Todo lo que quiero que vea is that Jesus has given you something es que Jesús le ha dado algo that he expects for you to say yes to que le giving espera back que to usted him. diga que sí cuando él se lo pide de regreso. Because if you would give it back to him, Porque si tú se lo regresas, you'll see him use it in ways you cannot tú lo vas a ver describe. cómo él lo usa en formas que no puedes And imaginar. not only will he bless the world with Y it, no solamente va a bendecir el mundo con ello, he'll bless you. él te va a bendecir a ti. What if Que si your abundance tu abundancia was waiting estuviera esperando on your yes? que tú dijeras sí? What if Que si all God wanted todo lo que Dios quiere was for you es que tú to give you que, back to him? que le regreses a él lo que él te dio? What if you could say yes Que si pudieras decir sí and find your purpose? y encontrar tu propósito. People ask me all the time, Pastor Chris, how do I know what God is calling me to do? La gente me pregunta todo el tiempo, Pastor Chris, ¿cómo es que sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pastor Chris, how do I know where to go and where he's sending me? Pastor Chris, ¿cómo es que yo sé dónde es que Dios quiere que yo vaya y a dónde me está enviando? And can I tell you the answer is te puedo relatively decir- simple? Que la respuesta es simple. It starts with you saying yes. Empieza con que tú digas que sí. There's a little boy Aquí había un pequeño niño who chased Jesus que persiguió a Jesús to get to know Jesus. para conocer a Jesús And getting to hear Jesus y escuchar a Jesús. made him want to give himself away. Cuando escuchó a Jesús quiso darse a sí mismo. The greatest evidence La gran evidencia that the word has done a work in your life que la palabra ha hecho su trabajo en ti is that you'll be willing to say yes to es que God. estás dispuesto a decirle que sí a Jesús. The greatest evidence La gran evidencia that the word has transformed your heart que la palabra ha transformado tu corazón is that you'll be willing to give what you have. es que estés dispuesto a dar lo que tienes. I question the authenticity of a selfish church. Yo cuestiono la autenticidad de una iglesia egoísta. I question the transformation of a selfish Christian. Cuestiono la transformación de un cristiano egoísta. Here's a boy Aquí había un pequeño niño who gives everything. que da todo. I can't help but wonder No puedo evitar imaginar if it's this little boy's example que este ejemplo de este pequeño, that Peter and John follow in Acts chapter 3. que es el ejemplo que sigue Pedro y Juan en el capítulo 3 de Hechos. When they see this man Cuando sitting ven at a a este gate, hombre sentado a la puerta, crippled and can't move, paralítico y no puede moverse, Peter and John look at him and say, Pedro we y don't Juan lo ven. have silver and gold. y dice, no tenemos oro y plata, We don't have a lot, no tenemos mucho, but what I have, pero lo que tengo I freely give. te doy. Or maybe it wasn't the little boy's example. Quizás era el ejemplo de aquel pequeño Maybe it was Jesus' example. y quizás era el ejemplo de Jesús. No greater love than this, No hay mayor amor que este, than a man who would lay down his life que for un his hombre friends. dé su vida. For sus God hermanos. so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave. que dio. Romans 12 says it Romanos this way. 12 dice, I implore you, dear brothers, te imploro, hermanos, in view of God's mercy, que en la misericordia de Dios, that you would present yourselves que te presentes a ti mismo as a living sacrifice. como un sacrificio vivo,
holy and acceptable unto God, santo y aceptable delante de Dios, which is your reasonable act of worship. que es tu adoración racional, tu culto racional. If Jesus was willing to give his all to you, Si Jesús estaba dispuesto de darse todo lo que él era para ti, why wouldn't you be willing to give your all to ¿por qué no Jesus? estarías dispuesto tú a darte en su totalidad a Dios, a Jesús? My intention for tonight is simple. Mi intención esta noche es sencillo. I just want you to say yes. Yo solo quiero que le digas que sí a Jesús. What if you've sí. been waiting on God, Que si tú estás esperando que Dios, but God's really been waiting on you? pero Dios está esperando en ti. Maybe what you're waiting on God to do Quizás lo que tú estás esperando que Dios haga is God waiting on you to say yes. es que Dios está esperando que tú digas que sí. Tonight, I just want you to surrender everything to Esta Jesus. noche solo quiero que usted rinda todo a Dios. If you want to transcend, Si usted quiere trascender, you got to give yourself away. tú tienes que darte a ti mismo. Worship team, you can come. Pasa el grupo de alabanza. I want to pray with you tonight Yo quiero orar con ustedes esta noche in a few areas, en algunas áreas, but all of them have the same foundation. pero todas tienen el mismo fundamento. What have you been holding on to that the Lord wants you to give away? ¿Qué es lo que tú estás reteniendo que Dios quiere que tú le des? What is it that you've been holding ¿Qué es lo que tú estás reteniendo that doesn't belong in your hands? que no pertenece en tus manos? Would you bow your heads and close your eyes with me? Incline su rostro y cierre sus ojos. First, you may be here tonight Primero, quizás tú estás aquí esta noche holding on to some mistakes you've made. reteniendo algunos errores que tú has cometido. And in your hands, Y en tus manos it's condemnation. es condenación. In your En hands, tus manos it's guilt. es culpabilidad. In your En hands, tus manos it's shame. es vergüenza. But in his Pero en hands, sus manos it's a testimony. es un testimonio. In his En hands, sus manos it's redeemed. es redimido. If you're here tonight Si estás aquí esta noche and you've been holding on to some sin y has retenido en tus manos pecado that you need to lay aside que tú tienes que soltar and give to Jesus, y dárselo a Jesús, you should know that he's willing to forgive you. tú debes saber que Dios está dispuesto a perdonarte. He's faithful to forgive you Él and es to fiel cleanse para you. perdonarte. With every head bowed Con cada rostro abajo and every eye closed, y cada ojo cerrado. if that's you, you've been holding on to sin Ese eres tú que has retenido, te has and you want the aferrado al Lord, pecado and you want to give it to y Jesus se lo tonight. quieres soltar a Jesús. Would you just raise your hand? Levanta tus manos, levanta tu mano. Wow. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. He's going to forgive you. He's willing to forgive you Él está tonight. dispuesto a perdonarte. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. No hay condenación para los que están en Cristo And if you Jesús. confess your faults, Y si tú confiesas tus pecados, He's faithful and just to Él forgive es fiel you y justo para perdonarte and cleanse you for all y unrighteousness. limpiarte de toda inmoralidad o injusticia. He died Él murió to give you victory over sin. para darte la victoria sobre el pecado. There might be another group here tonight Quizás hay otro grupo aquí esta noche holding on to what Hebrews would call weight. quizás reteniendo lo que Hebreos dice es esperar. It's not sin. No es pecado, It's just stuff you've been carrying that you can't be effective with.
son cosas que has estado cargando que no puedes ser efectivo con ellas. So for some of you, it might be bad relationships. Para algunos puede ser malas relaciones, el peso de malas relaciones. For some of you, it might be worry and concerns with things of this world. Para algunos quizás sean preocupaciones por las cosas mundanales. But tonight, you want to give that to Jesus. Pero hoy quieres rendirle eso a Jesús. If that's you, will you raise your hand? Si ese eres tú, levanta tu mano. Thank you, Jesus. Finally, there's a third group I want to pray for. Y hay otro grupo por el cual yo quiero orar. There is a gift in you. Hay un don en ti. You might not think it's that great or that grand, Quizás tú no creas que ese regalo de Dios es tan grande, but there's a gift you've been holding on to. pero hay un don del cual tú te has detenido o retenido. And God wants to use you Y Dios quiere usarte because the world needs what you have. porque el mundo necesita lo que tú And it may tienes. not seem like much to you, Y quizás no te parezca gran cosa a and you ti. may not feel like you're that good at it. Y quizás no pienses que seas muy bueno en ello. But God put it in you for a reason, Pero Jesús te lo dio por un propósito. and He wants to use it Y Él quiere usarlo if you'll tell Him si yes. le dices que sí. Is there anybody tonight Hay alguien esta noche that wants to give your gift back to que quiere Jesus? darle su don de regreso a Jesús. If that's you, will you raise your Y si hand? ese eres tú, levanta tu mano. Thank you, Jesus.